Ujú. No, profe. del tema de coeficientes indeterminados. No sé cómo ven si ponemos ejercicios para que ustedes resuelvan de coeficientes indeterminados o explico el siguiente tema y terminando ese tema ponemos los ejercicios. Explique. Bueno, entonces les comparto pantalla. ¿Dónde están? Aquí está. ¿Se acuerdan de matrices determinantes? ¿De qué o qué? ¿Cuál? ¿Cómo se come Las eso? matrices de cómo calcular determinantes, ¿se acuerdan? No. No, híjole, pues de aquí van a aplicar matrices. Miren, dice método de variación de parámetros. Con base en la sustitución y de p que usamos en el ejemplo anterior o en la sección anterior que fue la de coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular para la ecuación diferencial lineal de segundo orden, vamos a buscar una solución de la forma y aquí está número 3 y dice y de p va a ser igual a u subíndice 1 por x por y subíndice 1 por x más u subíndice 2 de x por y2 de x, donde y1 y y2 constituyen un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo i de la forma homogénea asociada a partir de la ecuación 1. Al utilizar la regla de producto para derivar y de p dos veces, obtenemos, y aquí están las derivadas, y a la hora de hacer las sustituciones, vamos a llegar al final a estas ecuaciones que están aquí en color azul, en donde u' de 1 va a ser igual a w subíndice 1 entre w, o que es lo mismo a menos y2 por f de x entre w, y u subíndice 2 va a ser igual a w subíndice 2 entre w, o a y1 por f de x entre w. Estas W se refieren a, se llama Wronskiano. ¿Qué cosa es el Wronskiano? Es calcular unos determinantes con las funciones que ya tenemos. El primero que vamos a calcular es W. Se calcula la determinante para Y1 y Y2. En la primera fila voy a poner, en el primer renglón, perdón, voy a poner Y1 y Y2, que son los valores que ya me va a dar la ecuación. En la segunda renglón voy a poner sus derivadas, tanto de Y1 como de Y2. Para calcular W1 voy a poner en la primera fila el valor de 0 y f de x. Es decir, voy a quitar la primera fila que era Y1 y Y' y voy a poner 0 y f de x. Y la segunda fila queda exactamente igual. Y para calcular W2 hago al revés, dejo la fila 1 y cambio la fila 2 en donde va a ser 0 y f de x. Estos son los cálculos que vamos a realizar para calcular U'1 y U'2, que van a ser nuestras respuestas. Entonces aquí tenemos un resumen del método. Dice, por lo general, no es buena idea memorizar las fórmulas, sino entender el procedimiento. No obstante, el procedimiento anterior es demasiado largo y complicado de usar cada vez que deseamos resolver una ecuación diferencial. En este caso, resulta más eficiente aplicar simplemente las fórmulas de 5, que es estas que están aquí en color azul. Por lo tanto, para resolver la ecuación a subíndice 2 por y' más a subíndice 1 de y' más a subíndice 0 de y igual a g de x, primero encontramos la función complementaria y de c, que fue lo que vimos en coeficientes indeterminados. C1 por Y1 más C2 por Y2, y después calculamos el Wronskiano, que es lo que les acabo de mostrar aquí. Cuando dividimos entre A2, ponemos a la ecuación de una forma estándar. Y' más P de Y' más Q de Y igual a F de X. Para determinar el valor de F de X, encontramos U1 y U2 mediante la integración
y son estos valores que vamos a obtener de U' y de 1 y U' de 2, donde W1 y W2 están definidos como el ejemplo que está acá como número 6, una solución particular y va a ser y de p. La solución general de las ecuaciones van a ser igual que la anterior, una suma de una ecuación complementaria y una ecuación particular. Puede ser que eso ahorita suene muy extraño, muy feo, pero ahorita que veamos el ejemplo van a ver que no está nada difícil. Permítanme, voy a poner aquí la pantalla de el pizarrón para que lo vayamos resolviendo. Tenemos acá la ecuación que es y' menos 4y' más 4y es igual a x más 1 por Euler elevado a la 2x. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de variación de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar primero? Primero, al igual que lo que hicimos en coeficientes indeterminados, voy a trabajar con esta parte de aquí, que va a ser mi solución y de c. ¿Se acuerdan qué hacíamos en el método anterior? ¿Qué hicimos en el método de coeficientes indeterminados para calcular y de c? Reemplazábamos las derivadas, bueno, las yes, por otras. Exactamente, cambiábamos y en lugar de poner derivadas, poníamos los exponentes. Y va a quedar como m al cuadrado menos 4m más 4. Todo esto igualado a 0. Entonces ahí, al convertirlo en una ecuación algebraica, puedo encontrar los valores para M1 y para M2. ¿Me pueden decir cuáles son los valores de M1 y de M2? Este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. A la hora que se factoriza es m, la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo término, que es menos, y raíz cuadrada del tercer término. Quiere decir, por lo tanto, que m subíndice 1 y m subíndice 2 son iguales y valen 2. ¿Sí estamos de acuerdo o hay alguna duda? Muchachos, ¿sí le entendieron o hay alguna duda? Yo creo que sí Pues hay está más o claro, menos, profe. pues. Bueno, recuerden que como tenemos soluciones idénticas o soluciones iguales, entonces lo que tenemos que hacer es que y de c va a ser igual a C1 por Euler elevado al exponente que me dio aquí. Sería Euler a la 2x. Y la otra, como es exactamente igual, no puedo poner la misma respuesta. Entonces lo que pasa es que se le agrega una x más C2 por x que multiplica Euler elevado a la 2x. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, estamos bien. Como ya tengo aquí mi solución complementaria, a partir de esta solución complementaria es de donde vamos a partir para calcular lo que es el browniano. Aquí puedo observar que Y1 es el primer término que tengo aquí en mi respuesta C1. Entonces vale Euler a la 2x. Y mi respuesta Y2
sería todo esto que tenemos aquí, que equivale a x por Euler a la 2x. Entonces, con estos datos voy a calcular el Wronskiano, que es solamente un determinante. La fórmula es la siguiente. Voy a calcular el Wronskiano para estos datos que yo tengo aquí. Vamos a escribirlos, que es Euler a la 2x, coma, x Euler a la 2x. Se escriben como coordenadas. Ponemos nuestra matriz, que es una matriz de 2 por 2, y en la primera columna o renglón voy a poner Euler a la 2x y x por Euler a la 2x, que es el valor de y1 y y2. Y en el segundo renglón voy a poner sus derivadas. ¿Cuánto es la derivada de Euler a la 2x? ¿Cómo, profe? La derivada de Euler a la 2x, ¿cuánto es? 2 Euler a la 2x. 2 Euler a la 2x. Y la derivada de x por Euler a la 2x, 2x Euler a la 2x. ¿solo? ¿Sí? Recuerden que es una u por b. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. La primera de... Euler a la 2x. Por Euler a la 2x. Bueno, entonces ya tengo ahí la matriz de 2 por 2. Entonces ahora, ¿cómo se calcula el determinante? No sé si ustedes lo recuerdan, pero para calcular determinante multiplicamos este por este y van a conservar su mismo signo y después hacemos la multiplicación de este por este y se escriben con signo contrario. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación, lo voy a poner aquí abajo. Vamos a obtener a Euler a la 2x que multiplica 2x Euler a la 2x. ¿Cuánto me va a quedar esa multiplicación? Voy a tener 2x por Euler a la ¿cuánto? ¿Es una matriz? Bueno, tipo matriz. Y es una matriz de 2 por 2 y estamos calculando determinante. Oh, qué chido. El primer término queda así, es Euler a la 2x que multiplica a 2x Euler a la 2x más Euler a la 2x que multiplica a Euler a la 2x. Menos, en siguiente multiplicación tenemos 2 Euler a la 2x que multiplica a x por Euler a la 2x. Entonces realicemos esas multiplicaciones y me dicen ustedes cómo quedan. Tengo 2x por Euler a la 2x que multiplica a Euler a la 2x. ¿Qué pasa con los exponentes cuando se está multiplicando? Se suman. Se Resumen, suman. Entonces me va a quedar 2x por Euler a la ¿cuánto? 4x. 4. A la 4x. Más Euler Euler a a la la 4 4x. menos Menos X, 2x X Euler a la a la 4x. 4. Entonces, tengo un 2x Euler a la 4x positivo y un menos 2x Euler a la 4x. Se Se van a elimina. cancelar. Y mi Wronskiano solamente queda como Euler a la 4x. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna duda?
¿Niños? Más o ¿Algo menos. así? Bueno, hasta ahí ya calculamos la primera parte que está aquí, que dice W. ¿Sí ven ahí la pantalla, verdad? Sí, profe. Ya calculamos W. Ahora tenemos que calcular W subíndice 1 y W subíndice 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Regreso aquí a mi pantalla. Esta ecuación que me dieron al principio debe estar de una forma en donde no tengamos coeficiente aquí. Entonces, como ya está escrita de esa manera, ya podemos calcular cuánto vale f de x, que va a ser lo que tenemos nosotros acá, siempre y cuando esté escrita de la forma estándar 1. Los voy a escribir acá. Espérenme, ¿dónde está? Voy a ponerles aquí cómo debe estar la forma estándar. A ver, permítanme. Nuestra ecuación, ya después de calcular el primer wronskiano, debe estar escrita de esta manera. Y' más P de X, Y' más Q de XY es igual a f de x. ¿Qué nos está indicando acá? Que el coeficiente que tenga y' debe ser solamente 1. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos un número 3, por decir algo, a toda la ecuación tendríamos que dividirla entre 3 para que quede de esta manera que les acabo de escribir. Pero como la ecuación que nos están dando ya está de la forma estándar, entonces ya puedo tomar que f de x es lo que está del lado derecho de la igualdad. Entonces, f de x equivale a x más 1 por Euler elevado a la 2x, me parece. Sí. Entonces, la fórmula para calcular W1, las voy a escribir aquí, es la siguiente. En la primera columna voy a sustituir 0 y f de x. Y la segunda columna va a quedar igual que el wronskiano, que es y2 y y'2. Esto es para calcular W1. Y para calcular W subíndice 2, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora la columna que voy a cancelar es la columna Y2. Y1 me queda igual, Y'1 me queda igual, y ahora en la columna 2 pongo 0 y f de x. No sé si alguna vez vieron en los sistemas de ecuaciones que se podía resolver por el método de los determinantes. ¿Qué se hacía? Se calculaba el determinante general y después se sustituía en, por ejemplo, si este era X y este era Y, en la columna de las X, todo lo que estaba del lado derecho de la igualdad, y se cambiaba por la primera columna y la segunda columna quedaba igual. Cuando quería calcular Y, eliminábamos toda la columna de las Y y poníamos ahí lo que estaba del otro lado de la igualdad. Es lo mismo que estamos haciendo aquí ahorita. Entonces, ya tengo ahí las fórmulas, entonces vamos a hacer la sustitución. Para calcular W1, me dice que tengo que escribir primero, en primer término es 0. Entonces ponemos 0. ¿Y cuánto vale mi f de x? Mi f de x ya determinamos que es x más 1 por Euler a la 2x. ¿Cuánto valía y1? Aquí tenemos el valor de y1 y este es el valor de y2. Y2 vale x por Euler a la 2x. Y su derivada ya la calculamos también, que es 2x por Euler a la 2x más Euler a la 2x. Entonces hacemos exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior y vamos a calcular el valor para este determinante multiplicando este por este, conserva su signo, y este por este, cambia de signo. Quiere decir que 0 por 2x me da 0.
menos x más 1 que multiplica a Euler a la 2x y se va a multiplicar por x Euler a la 2x. ¿Cuánto me da esa multiplicación? Pues se multiplicarían los Euler, Nada ¿no? más los Euler, exactamente, me va a quedar menos x más 1 que multiplica a x por Euler a la ¿cuánto? 2x más 2x 4x. por x a la Euler a la 4x. Vamos a escribirlo aquí abajito para que no nos confundamos. Y el valor de W subíndice 1 es menos x más 1 por x por Euler a la 4x. Ya tengo W subíndice 1. Ahora calculamos W subíndice 2. Ponemos nuestros datos. Ahora voy a escribir la columna completa para Y1, que es Euler a la 2x, por 2 Euler a la 2x. Y la columna que voy a eliminar es la de Y2. Entonces aquí sería 0 y f de x es x más 1 por Euler a la 2x. Y multiplicamos. El primer término se multiplica y queda con su signo y me va a quedar x más 1 por Euler a la 2x, que se multiplica por Euler a la 2x, menos 0. Y a la hora de hacer la multiplicación nos queda como la anterior, solamente que no vamos a tener la x y el signo es positivo. Entonces tengo que W subíndice 2 es igual a x más 1 por Euler a la 4x. ¿Hasta ahí tienen ustedes alguna duda? Niños, nada más estamos calculando los determinantes. No sé si tengan alguna duda. O sea que vamos a la mitad del problema. Casi ya se nos acaba la clase. Chale. Sí, profe, yo más arriba tengo en medio del ahí a la hora de hacer abajo, ¿Aquí? ahí a la hora de tabular, Ajá. ahí tengo yo una duda. Lo que No está me en quedó muy color rojo claro. Sí, es nuestra fórmula. pero ¿cómo es la fórmula? No la entiendo. Vamos primero a la fórmula de lo que hicimos acá. Aquí no les puse la fórmula, pero para calcular W era Y1, Y' de 1, Y2 y Y' de 2. ¿Quién es Y1 y quién es Y2? Y1 y Y2 lo calculamos con la solución complementaria. Ya tengo mi solución complementaria y los valores de Euler van a ser Y1 y Y2. Y1 es el que está con C1, que es Euler a la 2x, y Y2, x Euler a la 2x. Entonces, estos datos son los que voy a sustituir para calcular mi primer determinante o mi determinante general. Va a ser Y1, se escribe como en la primera columna, Euler a la 2x, y su derivada se escribe en el segundo renglón, y la derivada es 2 Euler a la 2x. Pasamos a la siguiente columna, y tengo que x por Euler a la 2x es el valor de Y2, y su derivada es 2x Euler a la 2x más Euler a la 2x. Esto de aquí es calcular el determinante, y nos da como respuesta Euler a la 4x. Este es mi resultado general, se puede decir, porque eso es entre lo que voy a dividir mis resultados. Ahora, para calcular W1 y W2 necesito conocer f de x. ¿Y cómo voy a conocer f de x? De la ecuación original tiene que estar escrita en esta forma estándar 1, que les encerré aquí
en color rojo. Lo único que me indica esta forma es que el coeficiente que tenga la segunda derivada sea la unidad. Si se cumple con eso, quiere decir que ya está de la forma estándar. Si no estuviera de la forma estándar, y aquí les puse un ejemplo en color rojo, que tuviera un 3, entonces tendríamos que quitar ese 3 dividiendo a toda la ecuación para así ya obtener la forma estándar y saber cuánto vale f de x. F de x es lo que tengamos del lado derecho de la igualdad. En este caso es x más 1 por Euler a la 2x. Como ya tengo todos los valores que yo necesito, en mi primera fila, que era la de y1, y esta era la de y2, vamos a eliminar esa fila y vamos a dejar solamente los valores de 0 y de f de x. La segunda fila queda exactamente igual. En el Wronskiano 2, la primera fila queda igual y lo que cancelamos es la segunda y ahí escribimos 0 y f de x. Y aquí solamente hicimos la sustitución. W1, 0, con el valor de f de x, que es x más 1 por Euler a la 2x. Fila 2 quedó exactamente igual. Wronskiano 2, fila 2 se cambió y fila 1 queda igual. No sé en qué parte tienes dudas, Ángel. No, yo ya, profe, ya más o menos ya le capté de dónde salió para hacer la tabulación. Sí, solamente siguiendo los datos que nos da el ejercicio y ahí ya tenemos la tabulación. Ya se nos va a acabar la clase, nada más voy a poner la fórmula para U1. La fórmula para U1 me dice que va a ser lo que yo calculé de Wronskiano 1, o sea, W subíndice 1, entre el valor de W. Y para calcular U' subíndice 2, voy a calcular el valor de W2 y lo escribimos entre W. Como ya tengo W1 y ya conozco cuánto vale W, pues entonces ya puedo calcular estos valores de acá. Pero ya no nos va a dar tiempo, así es que va a quedar pendiente para la siguiente clase. ¿Sale? Sí, profe. Dale, Porque bro. luego nos tomamos más tiempo de su maestro.